Vamos a empezar con la primera clase eh, asincrónica de este curso de Metodología de las Ciencias Sociales, Cátedra Weisman, y mi nombre es Lucas Miranda, voy a ser su docente. Y la idea de esto es que en esta situación estos videos sean una especie de reemplazo eh, lo más cercano posible a una clase real que tendríamos, con las particularidades que tiene. Bien, entonces partamos con lo primero. Eh, Esta clase se enfoca en el capítulo 1 de Klimovsky, de las desventuras del conocimiento científico, y es una especie de introducción a los problemas que vamos a ir viendo a lo largo de estas primeras 4 clases, que tienen que ver con qué es la ciencia en general y cuáles son las disciplinas desde las cuales vamos a estudiar la ciencia y por qué. El contenido de estas 4 clases, perdón, de esta primera clase, se puede dividir en estas 5 partes. Vamos a ver primero cuál es el objeto y el problema del estudio de la metodología de la ciencia. En ese contexto vamos a discutir la utilidad de lo que estamos haciendo, eh, la diferencia entre el contexto de justificación, aplicación y descubrimiento, entre otras cosas. Después vamos a ver la concepción platónica del conocimiento y la doctrina de la verdad manifiesta asociada a esa concepción. Luego, lo que podría llamarse la concepción actual, que no hay que entenderla como algo homogéneo, sino como más bien una idea muy general, pero muy importante, que abarca todas las posturas respecto a la ciencia contemporánea. En cuarto lugar, vamos a ver el problema del lenguaje y la verdad en este contexto. Y por último, los tipos de justificación de eh, enunciado que vamos a utilizar. Entonces, la primera parte es la introducción a la metodología de la ciencia. Bien, lo primero a tener en cuenta es que la ciencia es un fenómeno. En un primer sentido, porque es algo que ocurre en el mundo, una parte del mundo de la cual somos parte y de la cual estamos muy involucrados, pero es algo que no tenemos que inventar. No vamos a inventar la ciencia de cero como tal vez tenían que hacerlo en un sentido muy tal vez descontextualizado, pero no tan irreal. Los filósofos griegos que se empezaron a pensar por primera vez cómo sistematizar ciertas nociones acerca del mundo. Nosotros no tenemos que hacer eso porque estamos en un momento histórico en que ya existe ciencia y por lo tanto es un fenómeno que ya existe. Distintas disciplinas estudian distintos fenómenos, entre ellas las disciplinas científicas estudian sus propios fenómenos, y en ese sentido lo que vamos a hacer nosotros es, siguiendo un poco la idea que plantea Kant desde el principio, un filósofo alemán del siglo XVIII, que es el problema de cómo es posible que haya ciencia. ¿Qué es lo que hace posible que exista algo llamado ciencia? ¿Ok? Entonces, no tenemos que preguntarnos si existe ciencia, existe la ciencia, sino que tenemos que preguntarnos, en cierta medida, que vamos a especificar a continuación, cómo es posible que exista ciencia. ¿Qué es lo que hace posible que exista ese cuerpo de prácticas, conocimientos, productos que llamamos ciencia? Eh, la- el- una vez especificado nuestro objeto, tenemos que considerar que existen distintos enfoques disciplinarios de lo que podemos estudiar la ciencia. ¿Ok? Vamos a ver desde cuáles en específico vamos a enfocarnos en este curso. Y por último, algo importante es que la ciencia es un fenómeno en el sentido de algo de mucho interés, algo increíble, en el sentido que es uno de los productos más curiosos de la especie humana, por varios motivos que vamos a profundizar, pero también por motivos que antes de haber entrado en este curso uno podría ya intuir, que tienen que ver con que dentro de las formas de conocimiento se considera que la ciencia eh, es la mejor de todas. En cierto círculo, en cierta concepción del mundo, obviamente esto ha sido cuestionado, pero cuando queremos, por ejemplo, en el área de saber
qué va a pasar si un cuerpo cae o el movimiento de los planetas, asumimos que la mejor respuesta a eso va a ser una disciplina científica, la física o la astronomía. Entonces, ¿por qué ocurre esto? Y uno podría preguntarse si los científicos estudian o no la ciencia, y la respuesta es que no. Los científicos lo que estudian son los objetos de sus disciplinas. Los físicos estudian el movimiento, los campos electromagnéticos, los fenómenos a nivel cuántico. Los químicos estudian las reacciones de elementos químicos, la química orgánica, etc. Estudian objetos particulares, pero no estudian a su vez la ciencia como fenómeno que existe en el mundo. Eh, Ellos, los científicos, las preguntas que nosotros nos vamos a hacer, en cierta medida las responden tácitamente. Es un saber cómo lo que tienen respecto a cómo hacer ciencia. Es decir, es un saber parecido al que cuando decimos que un niño sabe andar en bicicleta, ¿cierto? El niño que sabe andar en bicicleta no problematiza, no necesariamente analiza qué es lo que hace posible que él sepa andar en bicicleta. Sabe hacerlo como un saber cómo, un saber práctico, un saber incorporado en su práctica. En ese sentido, el científico sabe y hacer ciencia. No en el sentido que nosotros vamos a mirar desde un punto de vista más externo, como miraría el ingeniero o el pedagogo al niño como sabe andar en bicicleta. ¿Ok? Pero, siendo esto la idea principal que vamos a tener, que los científicos no estudian ellos mismos la ciencia, en ciertas ocasiones, sobre todo en los momentos de crisis científica y cambios importantes, los científicos se sienten insatisfechos con sus teorías, con sus métodos, y empiezan a reflexionar acerca de su propia práctica. Tenemos momentos de científicos que reflexionan y proponen cosas respecto a la práctica científica. En la revolución científica en el siglo XVII, así, Descartes, Newton, Galileo, todas las figuras principales de este periodo, o la mayoría, además de ser científicos, reflexionaron acerca de la ciencia y propusieron eh, modelos de cómo hacer ciencia nuevo en su momento. ¿Por qué? Porque significó un quiebre respecto a las cosas que se hacían anteriormente. Y uno puede preguntarse, ¿para qué nosotros que somos, vamos a ser licenciados de ciencia económica, ¿cierto? ¿Por qué puede servir esto a un licenciado de ciencia económica? Y la respuesta es que hay tres razones. La primera es que frente a la sociedad, los economistas, los contadores, los actuarios, tienen la pretensión de ser una disciplina científica, ya sea que la sociedad lo considere así o no. Y eso genera una tensión respecto a las expectativas que la sociedad, el público general tiene de una disciplina científica, sobre todo en el ámbito de la intervención, de cómo se puede utilizar ese conocimiento científico para mejorar, intervenir, hacer cosas con eso, como con la física, podemos hacer autos, cohetes espaciales, con la química, hacer productos y medicamentos. Bueno, se esperaría, la gente, el público en general, tiene la expectativa de que un conocimiento científico permite manipular, modificar, intervenir la realidad de manera provechosa. Y aquí tenemos un caso dramático, más en cierto sentido, que fue cuando ocurrió el 2008, ustedes tal vez eran chicos, no se acuerdan, el 2008, 2007, 2008, ocurrió una crisis mundial, gatillada por la crisis subprime en Estados Unidos y también por otros tipos de problemas en Europa, y la reina Elizabeth de Inglaterra se acercó a los economistas del LSI, de una de las principales facultades de economía del Reino Unido del mundo, y los increpó por no haber anticipado la crisis. Le dijo, ustedes que son científicos, economistas, ¿por qué no anticiparon la crisis? ¿Qué es lo que quiero ilustrar con esto? Que como economistas, como contadores, como actuarios, como licenciados en sistemas, como administradores, tienen frente a la sociedad
una especie de estatus que defender. Y ese estatus hay que, para hacerlo o para no hacerlo, hay que entender en qué sentido una disciplina puede ser o no científica. El segundo lugar, y esto tiene que ver con lo anterior, no es evidente que las llamadas ciencias económicas sean ciencia. Hay mucha gente que lo cuestiona. Eh, pero acá ocurre una situación muy particular de la ciencia económica que tiene que ver con que ocupa un lugar intermedio entre las ciencias naturales, la mayoría de las cuales tienen una característica que es que su conocimiento y los productos científicos que realizan eh, llegan a contar en ciertos momentos con un amplio consenso. Hay una ortodoxia, es una mala palabra ortodoxia porque da a entender como una idea de pensamiento rígido, inamovible, que no es así en el caso de la ciencia, pero a falta de mejor palabra, uno puede describir que en las ciencias naturales se forma una ortodoxia. Es decir, los físicos llegan a acordar, por ejemplo, a principios del siglo XX, en la teoría de la relatividad de Einstein. Hay un consenso. Eh, en la economía pasa que existe una ortodoxia, existe un mainstream, una corriente principal, pero también existen importantes heterodoxias, es decir, teorías alternativas, programas de investigación alternativos a la ortodoxia que le disputan a la misma el rol de ser la corriente principal respecto a un problema. Además de la corriente principal, que a veces se la denomina neoclásica, existen en economía corrientes como la marxista, la austriaca, la estructuralista, evolucionista, institucionalista, etc. Existen muchas corrientes heterodoxas que son importantes, no han sido dejadas de lado como sí ocurre en física que el tierraplanismo y otras teorías que uno podría llamar heterodoxas están fuera, quedan completamente relegadas de la comunidad científica. En el caso de la economía no. Esto en comparación, la economía en comparación a las ciencias naturales. Pero por otro lado, respecto a las restantes ciencias sociales, está en una cierta posición más cercana a las ciencias naturales. ¿Por qué? Porque en las otras ciencias sociales existe solo heterodoxia, es decir, no existe una corriente principal. Pensemos en la antropología, la sociología, la ciencia política. Existen muchos puntos de vista que ninguno llega a formar una corriente principal. Eh, bueno, entonces, ¿por qué es importante? ¿Por qué en relación a esto es importante estudiar la metodología, epistemología de la ciencia? Ya vamos a ver en qué sentido definimos estas palabras. Porque a lo largo de la carrera y a lo largo de la profesión se les va a presentar a un estudiante el problema de elegir, ¿cierto? Elegir entre teorías alternativas. Y el problema de elegir entre teorías alternativas es el problema central, vamos a ver, de la metodología de la ciencia. ¿Cuáles son los criterios epistemológicos para elegir entre una u otra corriente, teoría, programa de investigación alternativo? Por lo tanto, tener herramientas para responder esas preguntas y ese problema que sí o sí, si ya no se les presentó, se les va a presentar a lo largo de los estudios, es importante. Y por último, el tercer motivo es que si bien una materia de metodología de la ciencia no va a enseñar cómo hacer ciencia, no reemplaza un curso de estadística, econometría, de métodos de investigación. Lo que puede hacer es acortar un proceso de ensayo y error cuando estemos tratando de descubrir cómo producir conocimiento. Tal vez tener estas intuiciones metodológicas sirva para acortar el proceso de ensayo y error en el cual vamos a llegar a respuestas respecto a cómo hacer ciencia. Entonces esos tres motivos para mí yo creo que justifican de sobra la inserción de esta materia en el currículum de un estudiante de ciencia económica. Vamos con algunas aclaraciones, algunos puntos centrales. Eh, Acá me voy a distanciar un poco de Klimovsky, que utiliza estos términos de otra forma. No existe una terminología estándar respecto a esto, pero lo aviso para que se tenga en cuenta. Vamos a distinguir método de metodología.
Los métodos van a ser reglas, procedimientos, sugerencias, instrucciones para resolver algún problema en el marco de una buena práctica científica. En el extremo, un método es un algoritmo, una receta formal, en el sentido como una receta que se le puede dar a una computadora, ¿cierto? Automatizada. En el extremo, en la mayoría de los casos, los métodos científicos, remarco el plural porque existen muchos métodos, eh, no son algoritmos, no tienen esta característica. Vamos a distinguir esto. Por eso digo que esta materia no es una materia acerca de métodos científicos. Porque cuando tengan estadística, por ejemplo, la estadística lo que se puede entender de una forma como una provisión de distintos métodos para analizar, inferir cosas a partir de datos, ¿cierto? Eso es un método. ¿Qué es la metodología entonces? Eh, otros métodos, por ejemplo, métodos de diseño experimental, de estimación de parámetros en econometría, de recolección y presentación de datos, de resolución matemática de modelos, esos métodos los van a aprender como parte de su formación científica. Eso no lo vamos a aprender acá. Lo que nosotros vamos a abordar es la metodología. Y acá les recuerdo que me estoy separando de la terminología de Klimovsky que usa otra. Veamos lo que dice, por ejemplo, Maslow'p, un economista y metodólogo de la economía, que dice que la metodología es una rama de la filosofía o de la lógica, y el otro que dice, Blau dice, la metodología de una ciencia son las razones para aceptar y rechazar su hipótesis. Recuerden, el segundo motivo que les di por el cual es importante estudiar metodología para un estudiante de ciencia económica es que al haber heterodoxia, se les va a presentar a lo largo de su vida científica el problema de elegir entre programas y alternativas distintas. Y precisamente, como les decía en ese momento, el problema central de una metodología es el problema normativo, evaluativo, de cuál es el criterio de elección que está implícito en la práctica científica, implícita en la práctica en el sentido de práctica incorporada, como saber andar en bicicleta, y que el metodólogo lo que trata es o hacerlo explícito en ciertas ramas de la metodología, o tal vez incluso eh, pensarlo de manera independiente y decir se tiene que ajustar la ciencia a estos estándares de producción de conocimiento. Pero normativo evaluativo tiene que ver con preguntas de cerca de si está bien o está mal una práctica, de bueno o malo, no en un sentido moral, sino en un sentido de epistémico, en el sentido si algo es conocimiento o no es conocimiento, si algo se debe aceptar por esos motivos relacionados con el conocimiento o no. No es descriptivo en el sentido de que no vamos a ponernos a describir o ni siquiera a explicar qué es lo que hacen de hecho los científicos. No vamos a ir y mirar y anotar lo que hace un científico en general y un científico en el ámbito de la ciencia económica en particular, y lo vamos a poner frente a un microscopio o un telescopio. No vamos a hacer eso. Lo que vamos a hacer es ver los criterios de evaluación que están implícitos en esa práctica. Y eso puede tomar una dimensión diacrónica, es decir, de cambio en el tiempo. No solamente cómo se elige una teoría en un momento determinado, cómo se elige un modelo frente a otro en un momento determinado, sino si el abandono de una teoría, un modelo, una pieza de evidencia por otra, representa o no un avance. Ese también es el término avance o progreso, un poco más fuerte, representan términos también evaluativos, normativos, porque dicen que algo mejoró, ¿cierto? Entonces, vamos a tratar de resumir cuáles son los tres problemas metodológicos centrales de la metodología de la ciencia. Esto es más o menos estándar, pero creo que sirve para orientarse. Y dentro de los problemas metodológicos, uno
podemos decir que está el problema de la demarcación. ¿Qué es demarcar? Demarcar es separar, ¿cierto? Poner un límite, una separación. ¿Separación de qué? Separación de lo que es científico, de lo que es pseudocientífico o no científico. Hoy día, por ejemplo, concordamos que la astronomía es una ciencia, pero que no lo es ni la astrología ni la alquimia. La química es una ciencia, pero no lo es la química. ¿En base a qué criterios decimos, ponemos un límite, una separación que nos permite decir esto es ciencia y esto no lo es? Ese es un problema evaluativo, un problema normativo relativo a la ciencia y por lo tanto es un problema de la metodología de la ciencia, uno de los problemas centrales. ¿Cuáles son los criterios para separar ciencia de lo que no es ciencia? El segundo problema tiene que ver con lo que les venía diciendo antes, que vamos a llamar el problema de los valores epistémicos. En el sentido de qué es lo que hace buena a una teoría, qué es lo que hace bueno a un modelo frente a hacerlo malo. Y qué es, por lo tanto, el criterio implícito o explícito de selección, de aceptación o rechazo de una teoría, modelo, pedazo de evidencia, ley frente a otra. Por ejemplo, la adecuación a la experiencia, uno podría decir, es un valor epistémico, una teoría que se adecua a la experiencia es mejor que una teoría que no lo hace. La coherencia, la consistencia, la capacidad explicativa, la capacidad predictiva, la simplicidad, uno podría enumerar estas cosas como valores epistémicos que son importantes para la elección, por lo tanto, para el desarrollo científico. Y el tercero tiene que ver con lo que les decía antes, el problema diacrónico del crecimiento del conocimiento. ¿Cuándo estamos frente a un avance científico? Newton mejoró en algún sentido la ciencia tolemaica. Einstein mejoró la situación de la física en comparación a la mecánica newtoniana que la antecedía. Esos tres problemas son los problemas, uno podría decir, centrales de la metodología de la ciencia. ¿Okay? Entonces, para ir resumiendo un poco, métodos no es lo mismo que metodología. Los métodos son las reglas, los procedimientos, los estándares con los cuales el científico produce y resuelve problemas dentro de su práctica. La metodología va un paso más arriba, a un paso más abstracto, más reflexivo, y analiza qué hay en esos métodos, qué hay en esas teorías, qué hay en esos modelos que lo hace buena o mala. ¿Ok? Y los problemas metodológicos uno los puede dividir en esos tres. El problema de la marcación, el problema de los valores teóricos y el problema del crecimiento del conocimiento. La ciencia, partimos diciendo, es un fenómeno. Pero uno puede particionar este fenómeno en cierta forma. Cuando veamos el tema del contexto de descubrimiento, de justificación y de aplicación, va a ser otra partición. Pero antes de eso, uno puede decir que en primer lugar hay productos científicos. Cosas que producen los científicos o las instituciones científicas. No nos vamos a preocupar en este momento de cuál es el agente que produce esto, pero que puede ser, que se le ocurre. Teorías, ¿cierto? Una teoría científica es un producto científico. Leyes, la segunda ley de Newton, la ley del inverso al cuadrado de la distancia también de Newton, las leyes de Mendel en biología, etc. Hipótesis también son productos de la ciencia, modelos en economía, en la ciencia económica en general los modelos tienen una importancia central, van a ir viendo. Predicciones, predecir un eclipse, predecir la existencia de un agujero negro, predecir, o tal vez no ser capaz de predecir una crisis económica, son también productos de la ciencia. Explicaciones, teoremas, demostraciones, evidencia empírica, disciplinas, simulaciones, y pongo en negritas problemas. Sí, la ciencia produce problemas, y por eso mismo lo pongo en negritas, porque dentro de todas las otras cosas uno podría decir, sí, son productos científicos, pero problemas, ¿acaso la ciencia no está para resolver problemas? Y vamos a ver más adelante que sí, la ciencia resuelve problemas,
pero también los produce. Y ese producto es algo que fue importante en el tránsito de la concepción platónica del conocimiento a la actual, fue empezar a valorar la producción de nuevos problemas interesantes. No solamente la solución de problemas existentes, sino producir nuevos problemas. Así avanza la investigación. Por otro lado, están las prácticas científicas, las cosas que hacen los científicos, que tienen que ver con verbos, si se quieren. Lo anterior son sustantivos, ahora vamos a ver verbos, cosas que hacen los científicos. ¿Y qué hacen los científicos? Conjeturar, argumentar, y eso es muy importante, argumentar, porque una de las partes de este curso va a tener que ver con lógica, que tiene que ver con la argumentación. No se agota en la argumentación, pero tiene que ver con eso. Criticar, testear un anglicismo, una palabra que quiere decir contrastar, evaluar, vamos a utilizar esta palabra, falta otra mejor. Aceptar o rechazar hipótesis, teoría o modelo, experimentar, formalizar algo, hacer una demostración, representar, intervenir, interpretar. No tienen que aprenderse esto a memoria, no tienen, esto es una lista eh, eh, hecha sin mucho rigor y que no se busca que se aprenda como una clasificación eh, rigurosa ni que tengan que desplegar esto. Simplemente para tener una idea de esta distinción entre producto, práctica y observar algunos ejemplos. Y esto está en Klimovsky, que él plantea que la unidad de análisis que utiliza en su texto, la unidad de análisis bueno, la ciencia es todo esto que está acá. Ok, pero ¿por dónde empezamos a entrar a analizar el fenómeno de la ciencia? Y propone, y esta propuesta históricamente fue importante, utilizar las teorías científicas como unidad de análisis. No el objeto de una ciencia, no una disciplina científica. ¿Por qué? Porque, y esto es fundamental, esto está en las preguntas, en las actividades, el objeto de una ciencia va cambiando. La investigación es algo abierto, no sabemos cuál va a ser el estado de investigación futuro en física, economía, qué preguntas nos vamos a estar haciendo, a qué cosas vamos a estar aplicando nuestra herramienta. Por lo tanto, definir en base al objeto la ciencia establece una especie de restricción que seguramente va a ser rota. Y de hecho, un ejemplo, en el caso de la economía, si bien al principio la economía tenía que ver con los fenómenos que uno podría decir más directamente económicos, relacionados con la producción, el comercio, el intercambio, al día de hoy existe economía, por ejemplo, de la familia. Analizar el fenómeno de la familia, se aplican herramientas de la economía al problema del crimen, eh, al problema de la elección de ocupación, a muchos problemas que uno podría decir originalmente no formaban parte del objeto de la economía. Entonces, por eso, por ese cambio en el objeto que se da en el tiempo, vamos a plantear que la unidad de análisis es la teoría y no la disciplina definida en torno a un objeto. Eh, Entonces aquí hay una pregunta de la práctica. La pregunta dice, ¿cuál es el inconveniente con la idea según la cual el objeto de estudio resulta útil o conveniente para clasificar la disciplina científica? ¿El objeto de estudio de la astronomía o de la física actual es el mismo que el de la astronomía o de la física aristotélica? ¿Qué ejemplo ofrece Klimovsky? Y la respuesta es que los objetos reconocidos el motivo por el cual no es conveniente es porque los objetos reconocidos por una disciplina científica cambian. El ejemplo que pone en relación a la astronomía Klimovsky es que la astronomía aristotélica de Aristóteles, que fue un filósofo que vivió en el siglo IV a.C., presuponía entidades como el éter, del que estaban hechos los planetas, un universo finito y pequeño, que la astronomía actual no. El objeto, por lo tanto, de la astronomía ha cambiado, por lo tanto, definirlo en torno al objeto no parece una buena idea. Y otro ejemplo que pone es que la óptica tradicional concebía la luz como un fenómeno particular, distinto de otro fenómeno, y con Maxwell la luz se plantea, se descubre que es un subtipo de onda electromagnética, en las que está la onda de radio,
las ondas microondas, los rayos gamma, etc. Cambió el objeto también. Por lo tanto, no conviene en este ámbito clasificar a esta disciplina al abordar la disciplina limitándola a un objeto. ¿Y qué es lo que hace en base a qué se define una teoría? No en torno a objetos, sino que en torno a problemas. ¿Qué tipo de problemas se plantean en una teoría? ¿Qué tipo de problemas quiere resolver una teoría? La mecánica clásica, por ejemplo, quiere resolver el problema del movimiento de los objetos de mediano tamaño a velocidades no tan altas. Eso lo decimos un poco retrospectivamente porque, bueno, no entra en ese detalle, pero ese es el problema, uno podría decir, central de la mecánica. Tiene más problemas particulares, obviamente, pero el punto es que uno puede entender recién una teoría cuando entiende el problema o los problemas que quiere resolver. Bien, ahora veamos un tema que está dentro también del capítulo de Klimovsky, que es el tema del enfoque lingüístico. Le vamos a dar un enfoque lingüístico al abordaje de la ciencia. Vamos a entender a la ciencia principalmente desde un punto de vista de un fenómeno que se expresa en el lenguaje. ¿Por qué? Eh, la- por ejemplo, las teorías como conjuntos enunciados, eh, que tienen relaciones lógicas que se expresan en un lenguaje particular. eh, y en ese ámbito, los problemas que se abordan desde este enfoque lingüístico es, por ejemplo, la forma lógica que tienen los enunciados, la forma lógica de los razonamientos, la validez lógica, la consistencia del conjunto de enunciados, que son problemas sintácticos. Esto no se rompa la cabeza pensando que tienen que aprenderse esto, porque también es algo más al pasar que después vamos a ver más en detalle. Y por otro lado, los problemas semánticos, que tienen que ver, por ejemplo, el referente de los términos, el sentido de los términos, la verdad de los enunciados, las definiciones, la ambigüedad, la vaguedad, todos esos son problemas semánticos. ¿Ok? Y todos los problemas sintácticos y problemas semánticos tienen que ver con un lenguaje. Y entendiendo la ciencia como un fenómeno lingüístico. ¿Por qué como un fenómeno lingüístico? Vamos a ver, porque la alternativa, respecto a qué alternativa, la alternativa de verlo como algo que ocurre en la mente de los científicos, lo hace un objeto, un fenómeno inaccesible o inabordable de manera intersubjetiva pública. ¿Por qué? Porque la mente de cada científico es privada, no tenemos acceso interno. En cambio, eh, lo que se expresa en un lenguaje oral y escrito queda plasmado en un medio público, el cual todos pueden tener acceso. ¿Okay? Ahora vamos al tema de los tres contextos. Los llamamos tres contextos que nos van a servir para acotar el ángulo desde el cual vamos a analizar el fenómeno de la ciencia. Y estos tres contextos los planteó Reichenbach, que fue un filósofo del empirismo lógico en los años 30. En realidad planteó dos contextos, el contexto de descubrimiento y el contexto de justificación. Nosotros le vamos a añadir el de aplicación. Hizo esto por varios motivos. ¿Cuál es la idea original? La idea original es que los productos científicos, en este caso nosotros ya dijimos, nos vamos a centrar en las teorías, pueden ser analizados desde dos puntos de vista. Uno, analizar el conjunto de circunstancias, contextos, causas que le dio origen a ese producto científico, que fue lo que posibilitó que se hiciera un descubrimiento, se planteara una teoría, etc. Frente, el otro problema que podemos hacer y la otra forma de analizarlo es cuál es el conjunto de razones que justifican epistemológicamente la aceptación o rechazo de ese producto. ¿Por qué se aceptó una teoría, un modelo, o por qué se rechazó una teoría o un modelo en el marco de la comunidad científica, más allá de cuál fue las circunstancias que le dieron origen? ¿Ok? Entonces pongamos un ejemplo. Acá tenemos Kekulé, que fue un científico
químico, pues, el problema que estaba planteando era químico, alemán, que ocurrió lo siguiente. El problema que tenía era el de hallar una forma para un compuesto químico del cual sabía ciertas cosas y que después se denominó benceno, y que existía un problema científico respecto a cuál era su estructura química. ¿Ok? Lo que se cuenta acerca de Kekulé es que se le ocurrió la estructura que se ve acá, eh, se le ocurrió la estructura que se ve acá en un sueño en donde se imaginó una serpiente que se comía su propia cola. Esto el Uruguro se llama, el Uruguro, que es una figura mitológica de ciertas culturas, que es la serpiente que se come la cola. Entonces, ¿qué es lo importante acá? Que la circunstancia psicológica y biográfica de cómo a Kekulé se le ocurrió cuál era la estructura del benceno, tiene que ver con esta historia simpática de estar soñando y ver imágenes saltando, en donde aparecía esta estructura que se le ocurrió. ¿Ok? Bueno, a partir de eso llegó a la estructura del benceno, que está acá, ¿cierto? La estructura del benceno. Lo que vamos a plantear es que esto que está acá, este proceso de la ensoñación y el que se le ocurriera la estructura de esta forma, pertenece a lo que se llama el contexto de descubrimiento. ¿Cuáles fueron las circunstancias, en este caso psicológicas, biográficas, de cómo se le ocurrió la estructura del benceno? Importante es que señalar que no solamente esta circunstancia psicológica, biográfica, forma parte del concepto de descubrimiento. Decir, por ejemplo, que, no sé, por ejemplo, en esta época había en la sociedad alemana, se enseñaba en la escuela el mito del Uruguro y por lo tanto por eso a Kekulé se le pudo ocurrir esta idea. Bueno, ese sería otro elemento, esta vez sociológico, histórico, de el contexto de descubrimiento. Uno podría también decir, bueno, el contexto económico que tenía que ver que por qué había tanto interés y financiamiento, tal vez, en la investigación de estos tipos de compuestos químicos, tal vez tenía que ver con el desarrollo de la industria. Eso también pertenece al contexto de descubrimiento, también un contexto económico, sociológico. Todas esas circunstancias sociales, históricas, psicológicas, biográficas, económicas, tienen que ver con el contexto de descubrimiento. ¿Y por qué hacemos esta distinción? Para decir lo siguiente, para decir que no existe un método para hacer descubrimiento. Esta idea ha sido cuestionada, no tanto, es bastante aceptada, pero los empiristas lógicos, que fueron los que plantearon esta distinción, lo utilizaron para decir, bueno, esto no constituye el descubrimiento, la circunstancia de descubrimiento, no constituye un objeto de estudio de interés de la metodología de la ciencia. Por lo tanto, hay que hacer esta distinción y dejar esto de lado. No nos interesa la biografía, las circunstancias económicas, sociales, por las cuales Kekulé llegó a la idea del benceno. Y la pregunta es entonces, ¿qué nos interesa si no nos interesa eso? Y la respuesta es que no importa la manera en que se le haya ocurrido a Kekulé esta idea, no importa el contexto por el cual se le haya ocurrido, para que esto fuera un descubrimiento, tenía que justificarlo. Tenía que justificarlo ante la comunidad científica. Y esa justificación, que tiene que ver con las razones por las cuales esto se considera un descubrimiento importante, se acepta en la comunidad científica, las razones que tienen que ver con eso, vamos a llamarlo el contexto de justificación. Ejemplo de elementos que forman parte del contexto de justificación, es decir, estamos acá especulando un poco, no estamos entrando en el detalle de la historia de Kekulé. Uno podría ser que se adecua a la evidencia empírica, ¿cierto? A ciertos datos que se tenían del comportamiento de este elemento, esta estructura que propone se adecua a esa evidencia empírica. Otra cosa podría ser que es compatible con las mejores teorías existentes. Esa es una razón por la cual se conviene aceptar
esta teoría. Por lo tanto, forma parte del contexto de justificación. Otra podría ser que hace predicciones novedosas. Predice cómo se va a comportar este elemento en circunstancias que todavía no se han testeado, a calores, por ejemplo, altos, etc. Y otra podría ser que es lógicamente coherente, etc. Todas estas cosas son razones por las cuales aceptar esta propuesta, esta teoría. Por lo tanto, forman parte del contexto de justificación. La idea es la siguiente. La idea es que la comunidad científica, los otros científicos, aparte de Kekulé, se fijan no en esto. Esto no les interesa lo que ocurre acá, en el contexto de descubrimiento. Por eso están mirando hacia arriba, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la aceptación o rechazo de una teoría, este es el supuesto implícito, ha sido muy cuestionado. Una rama que tiene que ver con la sociología del conocimiento lo cuestiona esto, pero este va a ser la posición que vamos a utilizar para analizar los problemas. Si después le interesan estos temas, se pueden ver cuáles son los problemas de esta postura. Pero para nuestro caso, el punto acá es que los científicos se fijan en el contexto de justificación. Por eso está esto encerrado acá y no miran nada más que lo que está dentro de este rectángulo. Y todo lo que está acá y pertenece al contexto de descubrimiento no es relevante para la aceptación de la teoría del Benzer. ¿Ok? Entonces, estos son los motivos por los cuales hacemos esta distinción. En el contexto de descubrimiento no existe un método, una lógica del descubrimiento, pero en la justificación sí que existe criterios metodológicos, una lógica del descubrimiento, una metodología. Entonces, va a ser fijándonos en esto, cuáles son las razones por las cuales se acepta o rechaza una teoría, un modelo, una estructura atómica, va a ser nuestro objeto de análisis. ¿Ok? Entonces, si esto es lo que planteé, otro ejemplo es, por ejemplo, el matemático indio Ramanujan. Decía él que era un matemático brillante, de principio del siglo XX, decía que era una deidad, inspiraba en él los descubrimientos matemáticos que hacía. Otro ejemplo, son importantes los ejemplos, los avances en astronomía moderna estuvieron motivados por problemas relativos a la navegación y el comercio, por ejemplo, saber cosas respecto a la medición de la posición de la estrella para guiarse en la navegación en el mar y por lo tanto el comercio. Eso es parte también del contexto de descubrimiento porque tiene que ver con las circunstancias económicas que motivaron estos descubrimientos en astronomía. Otro ejemplo es que en la Unión Soviética se prohibieron las investigaciones en genética mendeliana y se vendieron los estudios de Lysenko por motivos políticos. Esto también forma parte del contexto de descubrimiento o de no descubrimiento de una teoría y son cosas que nosotros no vamos a analizar más en detalle porque forman parte de la historia, de la sociología, de la psicología de la ciencia, no de la metodología de la ciencia entendida en este paradigma que, como les dije, no es universalmente aceptado, pero el que vamos a utilizar acá porque es el estándar. Donde hay que partir analizando la metodología de la ciencia es en base a este esquema. ¿Okay? Contexto de justificación, como les decía, tiene que ver con las razones lógicas y epistémicas que justifican la aceptación o rechazo de un producto científico. Tal vez uno le está haciendo ruido a esta palabra epistémica, ya vamos a ver qué significa. Tiene que ver simplemente con el conocimiento. Epistémico, cuando utiliza esa palabra, piensen en conocimiento. ¿Ok? Ejemplo del contexto de justificación. La teoría de la relatividad de Einstein fue aceptada gracias a las observaciones que hizo Eddington y otro grupo también de astrónomos que corroboraron una predicción que hacía la teoría de Einstein, que era que la luz la luz de una estrella que pasa cerca del Sol, se iba a desviar, por el campo gravitacional que producía el Sol, se iba a desviar de su trayectoria conocida en la ausencia de un objeto gravitacional grande como el Sol. Bueno, el hecho de que se haya
aceptado y Einstein haya saltado a la fama y la teoría de la relatividad se haya adoptado en el campo de la física, por este motivo forma parte del contexto de justificación, porque esto, que se corrobora una predicción, es una razón epistémica para aceptar la teoría. No tiene que ver con las circunstancias sociales, políticas, psicológicas que llevaron a producir, a descubrir la teoría. Otro ejemplo es la teoría de la evolución, ¿cierto? La teoría de la evolución darwinista revolucionó la biología debido a la variedad y cantidad de evidencia que ponía a su favor. ¿Okay? Uno de los motivos por los cuales se aceptó y revolucionó el conocimiento biológico, la teoría de la evolución, fue que lograba ser coherente evidencia muy distinta, que provenía de los fósiles, provenía de los viajes de Darwin, evidencia geológica respecto a un montón de cosas, ¿okay? Del comportamiento de ciertos experimentos que se hicieron con selección artificial. Eso, que la teoría de la evolución se haya sido aceptada y revolucionara la ciencia de esa forma, por este motivo tiene que ver con el concepto de justificación y no descubrimiento. Otro ejemplo que uno podría poner en el campo ya de la economía es que un motivo importante por el cual los modelos macroeconométricos keynesianos de los 60 fueron abandonados o al menos modificados era porque cometían errores sistemáticos de predicción. Predecían, por ejemplo, mucho de ello el modelo de la curva de Phillips, predecía que no podía ocurrir inflación junto con desempleo, y lo que empezó a ocurrir en los finales de los 60 y 70 es que se dio el fenómeno de la estanflación, inflación más desempleo, que fue una de las razones por las cuales se abandonaron estos modelos, se modificaron y se reemplazaron por otros. Eso también forma parte del contexto de justificación porque es una razón epistémica vinculada con el estatus de conocimiento de las teorías que se proponen o los modelos que se proponen. Es una razón epistémica por la cual se abandonaron los modelos macroeconómicos keynesianos y se aceptaron otros. Por último, el contexto de aplicación tiene que ver con los temas relacionados con las aplicaciones, valga la redundancia, prácticas, técnicas y las implicancias éticas de una práctica científica. Por ejemplo, el tema si la experimentación con animales debería ser prohibida o no forma parte del contexto de aplicación de la ciencia en este sentido. ¿Por qué? Porque es un problema ético, ¿cierto? Sí, el problema de que la teoría de las supercuerdas no tiene ninguna aplicación técnica interesante, también tiene que ver, la discusión respecto a eso forma parte del contexto de aplicación. Que el hecho o no de que la investigación nuclear debe ser realizada en física nuclear, debe ser realizada en cada país bajo secreto militar, debido a los potenciales usos catastróficos de la energía nuclear, tiene que ver con el contexto de aplicación. Bien, ahora que avanzamos un poquito en torno a ideas centrales, vamos a distinguir tres disciplinas evaluativas. Esto tampoco es una distinción tan estándar, pero es la que vamos a optar acá. Y en esto les repito, nos alejamos de la clasificación que hace Klimovsky. Metodología, epistemología y lógica. ¿Okay? La metodología de la ciencia se emparenta con una disciplina filosófica más general, que es la epistemología o teoría del conocimiento. Que la particularidad es que la epistemología analiza el conocimiento desde un punto de vista más amplio, no necesariamente el conocimiento científico en específico, sino el conocimiento en general. No todo conocimiento es científico. La epistemología analiza el conocimiento desde ese punto de vista más abstracto. Otra disciplina vinculada a la metodología es la lógica, que vamos a ver esto más en detalle. Se articula, o al menos nuestra forma de abordar la lógica se va a articular en torno al problema de la inferencia válida, de qué es una buena inferencia. No se preocupen, esto lo vamos a ver en detalle más adelante. ¿Ok? Entonces, tenemos la metodología, como les dije, se enfoca en los problemas de reflexionar en torno a las prácticas, los productos científicos y ver
cuáles son los criterios implícitos que están ahí para, uno, demarcar lo que es ciencia de lo que no es ciencia, dos, establecer valores teóricos, valores epistémicos que permiten o están implícitos en la elección de una teoría, de un modelo, de una ley, de una hipótesis frente a otra, y tres, analizar el problema de si existe avance o no existe avance en un episodio o en varios episodios de la ciencia. Tenemos la metodología en el centro, la epistemología, el problema más general del conocimiento, y la lógica, el problema de la inferencia, la lógica deductiva, el problema de la inferencia válida. Ya voy a ver eso en detalle. La lógica más en general, el problema de una buena inferencia.